Por la mañana temprano, el cielo aún mostraba algunas finas vetas de nubes, y el aire era más fresco tras la lluvia de la noche anterior. Los suaves rayos de sol se filtraban a través del follaje, iluminando el paisaje de las tierras altas, lleno de esfuerzos y dificultades. El CEO Tuan había salido de casa temprano, conduciendo hacia la obra que estaba supervisando. Hoy era un día importante. Necesitaba verificar el progreso y asegurarse de que los trabajadores cumplieran con el plan establecido. La camioneta blanca se detuvo frente al lugar de construcción. Había filas de casas a medio construir, montones de ladrillos apilados en altas torres y grupos de trabajadores afanándose en sus tareas. Tuan bajó del vehículo, saludó con un gesto a algunos obreros y se dirigió rápidamente al área de trabajo. Un encargado de la obra se acercó y le informó respetuosamente: «Buenos días, señor Tuan. Hoy el avance en la construcción de las casas ha alcanzado el 80% según lo planeado. Sin embargo, la cimentación en la zona oeste aún necesita más tiempo para reforzarse, ya que el terreno es bastante débil». Tuan reflexionó un momento y asintió, su mirada aguda recorriendo el lugar. «Quiero que esa área se termine a tiempo, pero sin comprometer la calidad. Si necesitan más trabajadores, infórmenme». El encargado asintió y tomó nota rápidamente. Luego, Tuan se dirigió al área donde los obreros descansaban, sentándose con ellos bajo una sencilla lona que los protegía del sol. ¿Están cansados con el trabajo? ¿Hay alguna dificultad? Un trabajador, secándose el sudor, respondió con una sonrisa. «Claro, señor. Trabajar en la obra es duro, pero todos estamos esforzándonos para cumplir con el cronograma. Solo esperamos terminar pronto para poder tomar otro proyecto». Tuan asintió, ofreciendo botellas de agua a algunos de ellos y animándolos. «Sigan esforzándose. Habrá una recompensa para quienes hagan un buen trabajo y mantengan la seguridad laboral». Los obreros sonrieron con alegría y su ánimo se elevó. Para Tuan, los trabajadores eran el factor más importante para garantizar el avance de la obra. Un rato después, se levantó del área de descanso y continuó inspeccionando cada sección del proyecto, sin pasar por alto ningún detalle. Al ver cómo los ladrillos se colocaban en su lugar, Tuan sintió satisfacción. Sabía que cada construcción no era solo un proyecto, sino también el sustento de muchos trabajadores y el futuro hogar de varias familias. Tras finalizar la inspección, salió al exterior, respiró profundamente y sintió el aire puro de las montañas. Aunque su trabajo era agotador, siempre quería supervisarlo personalmente para asegurarse de que todo se desarrollara según lo planeado. Un nuevo día comenzaba, con responsabilidades y desafíos considerables, esperándolo por delante. Tras revisar el progreso de la obra, el CEO Tuan se detuvo frente al diseño, sumido en sus pensamientos durante un buen rato. De repente, se acordó de Tu Tien, una chica valiente pero que estaba luchando con las dificultades de la vida. Una idea cruzó por su mente. ¿Y si pudiera encontrarle un trabajo adecuado en esta obra? Asintió con la cabeza y se volvió hacia su secretaria, Wong, que esperaba a su lado. «Wong, ve a buscar a Tu Tien y dile que tengo un trabajo adecuado para ella. Puede hacer tareas ligeras, nada que sea demasiado pesado». Wong se quedó paralizada por un instante. Sus ojos se oscurecieron brevemente, pero rápidamente recuperó su aire profesional. «Claro, voy ahora mismo». Eso dijo, pero en su interior, Wong sintió una oleada de incomodidad. ¿Por qué Tuan se preocupaba tanto por esa chica pobre? Apretó el teléfono en su mano, y un destello de celos brilló en su mirada. De camino a la cueva donde vivía Tu Tien, Wong detuvo el coche, se ajustó el pelo y las gafas. Quería dejar bien claro la diferencia entre ella y Tu Tien, hacerle entender que nunca podría estar a la altura de alguien como ella. Al llegar, Wong bajó del coche y echó un vistazo alrededor. El paisaje le hizo arrugar la nariz. Un lugar destartalado, sucio, casi como una selva abandonada. Tu Tien salió de la cueva y, al ver a Wong, se mostró algo sorprendida. ¿Vienes a buscarme por algo? Wong cruzó los brazos, con una mirada cargada de desprecio. El señor Tuan me pidió que viniera a verte. Dice que quiere ayudarte a conseguir un trabajo estable. Tu Tien dio un leve respingo. No esperaba que Tuan estuviera pensando en buscarle un empleo. ¿Y qué podría hacer yo? Wong soltó un bufido, la recorrió con la mirada de arriba abajo y chasqueó la lengua. Creo que deberías darte un baño antes de presentarte en la obra. Tu olor podría molestar a los demás. Tu Tien apretó los puños. Las palabras de Wong fueron como un cuchillo que se clavó en su orgullo. Sin embargo, no replicó, solo se quedó mirando en silencio a la mujer frente a ella. Wong continuó, con un tono burlón. «No pienso llevarte en mi coche. Si quieres trabajar, camina hasta la obra tú sola.
considéralo una forma de demostrar que realmente quieres cambiar. Dicho esto, Huon dio media vuelta y se alejó con una sonrisa triunfal. Tu Tien permaneció allí, con el corazón apesadumbrado. Las palabras despectivas no le importaban tanto, pero lo que la tenía pensativa era por qué Tuan se preocupaba tanto por ella. Finalmente decidió caminar hasta la obra. Aunque el camino era largo y las palabras de Huon estaban llenas de malicia, quería intentarlo, aprovechar la oportunidad que Tuan le estaba ofreciendo. En el camino accidentado hacia la obra, Tu Tien avanzaba con paso firme, su mirada más decidida que nunca. El sol ya estaba alto en el cielo. Sus rayos ardientes bañaban la obra en plena actividad. Tu Tien acababa de llegar, con la ropa salpicada de polvo del camino. Su respiración estaba algo agitada tras la larga caminata, pero sus ojos seguían cargados de determinación. El CEO Tuan estaba de pie en el andamio, supervisando el avance de la construcción. Al girarse, su mirada se detuvo de golpe al ver a Tu Tien entrando al lugar. «Llegaste», dijo con voz grave y tranquila. Tu Tien asintió. «Quiero saber cuál será mi trabajo». Tuan esbozó una leve sonrisa. «He preparado algunas tareas adecuadas para ti. No son muy pesadas, pero requieren atención al detalle». Extendió la mano y señaló un área cerca del almacén, donde un grupo de trabajadoras estaba cribando arena y preparando materiales de construcción. Ayudarás a organizar materiales ligeros, colaborarás en el inventario de mercancías y llevarás agua a los trabajadores. No es un trabajo agotador, pero necesita esfuerzo y cuidado. Tu Tien asintió sin quejarse ni poner excusas. «Lo haré bien». De inmediato se puso manos a la obra. Aunque era su primera vez en una construcción, aprendía rápido. Tuan la observaba de reojo de vez en cuando. Al verla trabajar con dedicación y sin una sola queja, un sentimiento extraño comenzó a surgir en su interior. Un rato después, Lin, la hermana menor de Tuan, apareció. Vestida con elegancia, se acercó rápidamente a buscarlo. «Hermano, tengo algo que quiero discutir contigo». Tuan asintió y la siguió hasta un rincón de la obra. «¿Qué pasa?» Lin dejó un montón de documentos sobre una mesa de madera cercana. «Acabo de revisar la lista de proyectos benéficos de la empresa. Creo que deberíamos invertir más en construir escuelas en las zonas altas. Hay muchos niños que aún no tienen un lugar decente para estudiar». Tuan examinó los documentos con atención y asintió. «Buena idea. Lo revisaré y, si todo está en orden, lo pondremos en marcha el próximo mes». Tras terminar la conversación, Tuan regresó a la obra. Sin darse cuenta, sus ojos buscaron a Tu Tien, que seguía trabajando con esmero. Cuando el cielo comenzó a oscurecerse, los trabajadores empezaron a irse poco a poco. Tu Tien se limpió el sudor de la frente y dejó escapar un leve suspiro. De repente, una voz cálida y grave sonó a sus espaldas. «Te llevo a casa». Se giró y vio a Tuan, que estaba allí desde... quién sabe cuándo. «¿Puedo irme sola?» Tuan negó con la cabeza, su mirada seria. «Como jefe, no voy a dejar que una empleada mía camine tanto sola». Tu Tien se sorprendió un poco, pero finalmente asintió. En el camino de regreso, permaneció en silencio. Orco en su interior sentía algo que no podía explicar. Tal vez su vida estaba estancada a tomar un rumbo. En una destartalada casa de madera al borde del camino, Chien, el exmarido de Tu Tien, estaba sentado con un grupo de amigos bebiendo. La mesa estaba hecha un desastre, con botellas de licor rodando por la esterilla y un fuerte olor a alcohol impregnando toda la habitación. Chien echó la cabeza hacia atrás y vació su vaso de un solo trago. Golpeó la mesa con fuerza, su voz arrastrada por la borrachera. «Mi vida está así por culpa de esa mujer». Un hombre con una camiseta de manga corta y aire despreocupado soltó una risa burlona. «¿Dejaste que tu mujer se largara y no hiciste nada, Chien? ¿Un hombre que no sabe controlar a su esposa y la deja vivir libre por ahí? La gente se va a reír en tu cara». El grupo estalló en carcajadas, pero Chien no se unió. Esas palabras fueron como un cuchillo que se clavó en su ya herido orgullo. Otro hombre continuó, con un tono más provocador. «¿No te da vergüenza? Escuché que hasta un CEO rico anda detrás de ella. ¿Quién sabe si ya está liada con él?» Chien apretó los puños. Todo su cuerpo ardía, no sabía si por el licor o por la furia que le subía hasta la cabeza. «¡Maldita sea! Voy a ver si se atreve a mirarme por encima del hombro». Otro de los presentes asintió, incitándolo. «¿Y si llamo a unos chicos para que vayan a su cueva? Le damos una lección que no olvide nunca, para que sepa que sigue siendo su marido». El grupo volvió a alborotarse, riendo y aplaudiendo. Chien arrojó el vaso con fuerza al suelo y se puso de pie de un salto.
Hazlo, quiero verla de rodillas pidiéndome perdón. Uno de ellos sacó el teléfono y marcó un número, con una risa triunfal. Voy a llamar ahora mismo. En un rato, esa mujer va a aprender las consecuencias de haberte abandonado. Chien esbozó una mueca, su rostro ensombrecido. Más tarde, 2 matones enviados por Chien llegaron. Detuvieron su moto frente a la tienda de Tu Tien y entraron, destrozándolo todo hasta convertir en escombros el lugar que ella consideraba su hogar. Mientras tanto, en la cueva, Tu Tien no tenía ni idea de la tormenta que se avecinaba. Estaba recogiendo algunas cosas tras un largo día de trabajo. Su corazón se sentía un poco más ligero ahora que por fin tenía un empleo estable. Pero de pronto, una sensación de inquietud la invadió. Sin saber por qué, su pecho se llenó de un peso inexplicable. Al regresar a su casa encontró la tienda, su único refugio, reducida a un montón de ruinas. Se sentó, impotente, y lloró desesperada. Después de un largo día de trabajo, el CEO Tuan regresó a casa, pero su corazón no estaba en paz. Una sensación de inquietud rondaba su mente. Se sentó en su despacho, intentando concentrarse en los documentos sobre la mesa, pero su pensamiento estaba en otro lugar: la cueva de Tu Tien. Recordando su imagen, silenciosa y fuerte en medio de una vida difícil, de repente sintió preocupación. ¿Estará bien? ¿Le habrá pasado algo? Sin dudarlo más, Tuan se levantó, tomó las llaves del coche y salió de casa de inmediato. La camioneta avanzó rápidamente por el camino accidentado, con los faros rasgando la oscuridad de la noche. Su intuición nunca le había fallado, y esta vez, la sensación era aún más fuerte. Tenía que llegar allí cuanto antes. Cuando se acercó a la cueva, Tuan vio la pequeña silueta de Tu Tien, de pie, sola. Estaba llorando. Apagó el motor de inmediato y caminó rápidamente hacia ella. «Tu Tien, ¿qué pasa?». Su voz era grave pero cargada de preocupación. Ella se sobresaltó y levantó la mirada. Sus ojos estaban enrojecidos, su rostro cubierto de lágrimas. Al ver a Tuan, ya no pudo contenerse más. «Antoine», su voz temblaba. Él la observó con atención y notó el caos a su alrededor. Una parte del techo de su humilde refugio estaba destrozada, sus pocas pertenencias esparcidas por el suelo. La escena le dejó claro lo que había sucedido. ¿Quién hizo esto? Su voz bajó de tono, pero era peligrosa. Tu Tien se limpió las lágrimas y, con la voz entrecortada, le contó. «Mi exmarido mandó a sus hombres aquí. Lo destruyeron todo y me dijeron que nunca tendría paz si no volvía con él». El rostro de Tuan se ensombreció. Sus puños se apretaron con fuerza, pero enseguida se obligó a mantener la calma. ¿De verdad cree que puede forzarla a volver con violencia? No podía creer que un hombre pudiera ser tan miserable. Al ver a Tu Tien en ese estado, sintió un nudo en el pecho. Había soportado demasiado. Pero esta vez, ella no intentó mostrarse fuerte como siempre. Solo era una mujer frágil, rota por el dolor. Se acercó a él y apoyó la cabeza en su hombro, rompiendo en llanto. Tuan se quedó inmóvil por un momento, pero luego, con suavidad, le acarició la espalda. «Tu Tien, ya no estás sola. No dejaré que vuelvan a hacerte daño». Ella apretó sus manos con fuerza, sus lágrimas empapando su camisa. En ese momento, Tuan comprendió que lo que sentía ya no era solo compasión. No podía permitir que siguiera sufriendo así. Lang thang cho đến khi đến dưới chân đồi, bên bờ sông chảy qua, nơi những giọt lệ hòa vào dòng nước đục. Cô chẳng biết tương lai sẽ ra sao, chỉ cảm nhận trái tim mình tan nát theo từng bước chân. Giữa lúc đắm chìm trong nỗi buồn, tiếng bước chân lạo xạo trên nền cỏ khô làm Tự Tiên ngẩng đầu. Trước mắt cô là một người đàn ông lớn tuổi, một người dân trong làng với ánh mắt tràn đầy thương cảm. Ông không nói nhiều mà chỉ lặng lẽ quan sát cô tiều tụy, nhưng hiểu được nỗi đau mà cô đang gánh chịu. Sau một hồi trầm tư, ông nhẹ nhàng hỏi: «Cô gái, có chuyện gì vậy? Sao cô lại ngồi khóc ở đây?» Lời nói ấm áp như thắp lên tia hy vọng khiến Tử Tiên gật đầu và đi theo ông. Người đàn ông dẫn cô đến gặp trưởng thôn, người đứng đầu làng, và tấm lòng nhân hậu tại nhà trưởng thôn. Ánh mắt cảm thông của ông
dường như xoa dịu phần nào nỗi buồn của cô, hiểu rõ số phận con dâu bị gia đình